Estamos con Pablo Nopov, consultor político de Isonomía, en su charla Homo Streamer en la era de la nitidez. ¿Qué podemos contar? ¿Cuál es el concepto de esta charla? Primero, gracias. El Homo Streamer es un ciudadano que hemos encontrado. Yo diría es el ciudadano más poderoso que hemos encontrado en la historia. Es un ciudadano que elige qué mirar, que elige qué hacer, que elige si escucharnos o no escucharnos, que elige exponerse a cierta información, que construye su opinión pública desde otro lugar. No vive recluido, está construyendo comunidad y está encontrando qué hacer con ese tiempo, con lo cual es el ciudadano que termina de definir los procesos electorales, porque no es poco ciudadano, porque al final entra en el proceso electoral, vota, y lo que no logramos es gobernar la conversación con ellos antes. Por eso son los más poderosos tal vez de la historia. Puede ser que sea aquel sector no politizado. Siempre cuando se habla de las encuestas o de la opinión pública en los medios, dicen, bueno, solo el 10% o el 15% de informados, el resto, ese resto que hay que intentar enganchar, o incluso está más segmentado o es más específico. Está más lejos que eso. Está como... O sea, vos prendés el radar y los que vos acabas de decir los ves lejos. Y decís, che, aquellos están lejos, están haciendo otra cosa. Estos prendemos el radar y no los vemos. Es como, sabemos que están, pero no sabemos bien dónde. Porque ellos hacen que no sepamos dónde están. Y eso los hace poderosos. Y buscan, yo decía, nitidez hoy. Nitidez en la conversación, buscan verdad, buscan encontrar conversaciones con líderes que representan tal vez pocas cosas, que sean líderes que puedan fielmente representar algo. Yo hablo de figuras geométricas. Los liderazgos menos nítidos, los que supimos tener, los que tenemos, son medio como poliedros, tienen como un montón de caras. Y un poco siempre construimos eso. Entonces era como un poco de una cosa, un poco de otra cosa, un poco de otra cosa. Los nuevos líderes, o los líderes que pueden interpelar esta ciudadanía poderosa, son más parecidos a una esfera. Es como, no importa dónde lo mires, vas a ver lo mismo. Esos líderes, posiblemente de representación más chica, son de representación más pura, más intensa. Crecen los ciudadanos, los Homo Streamer, van a crecer los líderes nítidos. Esta cumbre ya cumple 15 años, obviamente cambió mucho en 15 años, pero ¿qué desafíos estás viendo vos hoy en 2024, 2025 a nivel campaña política o comunicación política? Porque hay un montón de cuestiones tecnológicas que avanzaron muchísimo, obviamente la inteligencia artificial y demás, pero ¿qué desafíos estás viendo vos? Yo creo que el desafío más interesante es que hace 15 años cuando empezó esto y dentro de 15 años cuando esta cumbre cumpla 30 años, siempre se va a tratar de poder conectar con la ciudadanía. Y el desafío es más que tecnológico, es sociológico. Es más que partidos políticos rotos. Es una ciudadanía que con su dolor toma decisiones y con su expectativa y sus sueños toman decisiones. Entonces yo te diría que el desafío es, con o sin tecnología, es cómo reconstruir, no el vínculo de la política, que eso es más tal vez tarea de otros, es cómo reconstruir el vínculo en una conversación, en una campaña, cómo hacer ese puente para tal vez tener algunos segundos de atención y con esos segundos de atención tal vez lograr de vuelta el resultado de una buena campaña, que no es otra cosa que la posibilidad que finalmente elijan a quien establece esa conversación. Y en esa conversación y esas audiencias te consulto por dos temas que en Noticias D problematizamos permanentemente, que es, por un lado, la segmentación del contenido, el contenido hiperlocal, para poder llegar finalmente a esa audiencia específica y contarle un poco los problemas que vive, ¿no? Y esto atado también a los desiertos mediáticos, digo, sectores que no tienen medios locales y se informan o consumen medios nacionales y quizás en un pueblito del interior que no hay casos de inseguridad viven con miedo. Digamos, estos dos temas, digamos, ¿qué lectura tenés? Si querés, primero la cuestión del contenido hiperlocal, la necesidad de poder llegar con un mensaje a ese ciudadano. Todos nosotros no vivimos en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, ni en Palermo, vivimos en porciones de esos lugares. Vivimos en lo que nosotros llamamos nuestro primer metro cuadrado. Y nos pasa lo que nos pasa ahí. El primer metro cuadrado se mide por emociones. Tiene que ver con tu camino de tu casa al trabajo, al colegio de tus hijos, a comer con amigos. Entonces, el consumo de la información, cuando uno puede elegir, va a tener que ver con lo que se conecte con lo que te pasa todos los días. Por eso vas a encontrar que esa situación local va a ser cada vez más local. No te va a alcanzar ni siquiera con poder establecer una comunicación en todo un pueblo, ni en todo un barrio, porque de vuelta vivimos en porciones de esos lugares y me parece que eso solo se va a incrementar, porque nos estamos aislando en comunidad en nuestro primer metro cuadrado. No estamos solos, estamos con el otro que está en ese mismo lugar y eso
hace de una potencia muy grande. Y lo otro, yo lo viví mucho tiempo, nací en el interior, nosotros veíamos la información de otros lugares y muchas veces nos genera como sensaciones como muy raras con eso. Me parece que uno de los desafíos también, si querés, para el sistema de poder, el sistema de medios, lo que hacemos nosotros, lo que hacemos todo lo que estamos acá, es tratar de todo el tiempo poner en crisis lo que en Argentina llamamos el ambacentrismo, ¿no? Esta idea de pensar que desde acá entendemos todo, que desde acá tenés como un dron, ¿no? Porque es cierto que desde el dron ves todo, en realidad ves todos los contornos, no ves lo que hay adentro. Y adentro están las personas en esos primeros metros cuadrados. Por eso me parece que esa problematización que hacen me parece no solo necesaria, sino muy fructífera. Y te hago la última, Pablo, imposible no consultarte. El martes tuvimos el fallo de la Corte con la condena a Cristina. Ayer arrancó la cumbre de comunicación política. Obviamente es un tema que está atravesando los pasillos, la conversación de Dispenser, ponele. También aparecen los paneles. ¿Qué lectura haces? Te hago una pregunta más general, digamos. ¿Qué lectura haces de este momento? ¿Qué pensás que puede ocurrir sin futurismo, pero desde el análisis formado que vos podés tener? Yo trataría de pensar, si fuera posible, algo más de lo que tal vez suceda en las próximas horas, semanas y en la elección. Tengo la sensación, la duda, de si esto no acelera un cambio sistémico. Yo digo, del regreso a la democracia acá, tuviste dos grandes periodos de 2 décadas, peronismo-radicalismo, interregno-Duhalde, kirchnerismo-macrismo. La pregunta es si esto es un interregno, la pregunta es si se acelera el final de ese interregno, la pregunta es si es un gobierno que después tiene una situación pendular hacia el otro. Yo te diría que yo ato o pego lo del fallo con la elección de la Ciudad de Buenos Aires y tengo la sensación a veces que tal vez se acelera un cambio sistémico que es mucho más grande que Milei, Cristina y demás.